Hola, hola a todos. Bueno, bienvenidos a un nuevo vivo. Cuando alguien se sume, si me puede avisar si se escucha bien, más que nada por la señal. Bueno, espero que estén bien. Este es un vivo donde quiero compartir algo que Sinaik me venía a raíz de este viaje que comencé. Sinaik me indicó que compartiera un poquito esto, lo que les pido, si me pueden avisar si se escucha bien. Así como voy cambiando de lugar, la verdad no sé la conexión cómo estará funcionando. Eh, bueno, como les comentaba, esto fue... Gracias. Eh, a ver, a raíz de... Esperen que algo que estoy pegando acá y se está cayendo. A raíz de este viaje me fui clarificando un poquito más. Y en realidad esto que voy a compartir surgió antes de este viaje, ¿sí? Y acá lo que voy a hablar es del ser, ¿sí? Yo me voy descubriendo cada vez más a mí misma desde el ser, que es mi esencia. Y de eso es lo que voy a hablar en este vivo, que es justamente sobre la esencia de cada uno, ¿sí? Yo antes de comenzar este viaje, un día conversando con una maestra, que ella estaba viendo parte de su inconsciente, en realidad ya haciéndolo consciente, era como para que saliera de eso, que lo resolviera. Y en un momento Sinaik interrumpe y le pregunta, ¿cuál es tu esencia? ¿Cuál es tu esencia? Y le dice, tu esencia te guiará. Y a mí eso me quedó ahí dando vueltas. Bueno, sucedió que comencé este viaje donde Sinaik me fue llevando a distintos seres, ¿sí? Lo fue manejando ella. Acá desde mi humana me puse a disposición y obviamente fue un compartir súper hermoso entre todos, en donde se fue abriendo información en cada serie a la vez en mí misma. Y algo común que sucedió con muchos de los seres a los que fui a ver es que justamente en ellos empezó a brotar su esencia, ¿sí? Y de nuevo, Sinaik me decía y les decía, tu esencia te va a guiar, tu esencia te va a guiar. Entonces, un poco el motivo de este vivo tiene que ver con eso, con la propia esencia, ¿sí? Y a sabiendas de que en este tránsito que estamos caminando, que es un paso a paso para ir descubriéndonos, en donde decimos, bueno, estamos transitando este humano nuevo, este ser, bueno, ¿cómo lo descubro? Y ahí cada uno tiene como un norte interno que es su propia esencia. Y por eso la necesidad de que cada uno, no la necesidad, sino la importancia de que cada uno descubra su propia esencia, es algo que brota desde el propio ser, porque esa esencia en mínima escala es en nosotros humanos, ¿sí? Es la esencia de nuestro elevado, ¿sí? Y es poder descubrirnos en lo más profundo, en lo más genuino, verdadero, esencial en nosotros mismos. Entonces requiere ese transitar, ¿sí? Y permitir que surja. Antes de entrar en lo que voy a compartir, algo que también lo he visto mucho porque sucede a veces que el ser quiere, bueno, ¿cuál es mi esencia? ¿Cuál es mi esencia? Y empieza ahí las tendencias de un antiguo humano en querer conseguir, bueno, tener su esencia. No. Acá es desde el tránsito, ¿sí? Desde esa paciencia con uno mismo y de que brote y permitirse ir a lo profundo, ¿sí? Porque a veces he visto esto, brotan como cualidades que nos abarcan a todos, ¿sí? Voy a dar como ejemplo, no sé, la libertad o el disfrute, ¿sí? Y son como muy genéricas, si se quiere. Entonces es también tener esa dedicación con uno mismo de permitirse ir a lo profundo, ¿sí? Exacto, que todo brote, ¿sí? Que sea algo orgánico. Y acá lo que quiero compartir es un poco un tránsito, ¿sí? Un tránsito que todos venimos haciendo desde nuestro ser origen, donde vamos transitando hacia luego nuestro ser esencial y posteriormente
nuestro ser esencial eterno, que es la profundidad de nuestro ser. Y sabemos que de ahí después hay más, hay más expansión constantemente. Pero bueno, acá es un poco empezar como para ir poniendo orden, ¿sí? En esto de transitar. Y a ver, estoy hablando desde el ser, yo, ¿sí? Porque mi esencia es el ser. Y esto para mostrar que cada uno, así como por ejemplo Ameliek, ella está compartiendo desde la armonía, porque es su esencia. Así es como nos vamos descubriendo. Y esto mismo va a suceder y está sucediendo en cada uno, porque cada uno se va descubriendo a sí mismo principalmente a través de su propia esencia. Acá es donde Sinaik dice, tu propia esencia te va a guiar. Y así es con cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, voy a dar vuelta la cámara porque voy a compartir unos gráficos simples. A ver, espero que se vea bien. Ahí va. Bueno, acá para comenzar, ¿sí? Vamos a nuestro ser origen. A mí Sinaik siempre todo lo que es la esencia me lo muestra con una flor de loto, ¿sí? Y esta podría ser nuestra flor origen, ¿sí? Que lo traemos a este presente, ¿sí? Cuando comenzamos a transitar las plataformas de Saramaica y de Dan Maruk y me lo muestra como un camino hacia la libertad del ser. Y en esto desde el ser sería desvelar nuestra propia esencia, la propia de cada uno, ¿sí? Podemos ver en esta flor de loto que ya está abierta, porque acá el ser ya elevó conciencia, inició un camino para ver su inconsciente, para conocerse cada vez más en profundidad. Podemos ver que su esencia ya empieza a emerger, ¿sí? Es esta partecita que está acá pintada de verde. Esta es la esencia. Y acá en estos gráficos que voy a compartir, lo voy a hablar desde mí. Van a ver que en cada gráfico siempre hay flores de loto y la esencia en mi caso es verde. Descubrí que la propia esencia tiene un color, ¿sí? En mi caso es el verde, que tiene que ver con mi elevada. De nuevo, esto brotó, ¿sí? Brotó desde mí. Y acá es cada uno que se permita entrar en esos lugares profundos porque la información brota. Entonces, si vamos a esta flor origen, ¿sí? Acá está el ser cuya esencia empieza a emerger. Todavía no hay mucha claridad, ¿sí? Pero el ser empieza a tener una comprensión de que hay algo mucho más profundo, más genuino y puro en sí mismo. Y acá cada uno de los pétalos, ¿sí? Los podemos llamar como las codificaciones, las creencias, los límites, todo lo que limita al ser. Entonces, por eso decía, en este primer estadio, el ser transita la plataforma de Saramaica y la de Dan Maruk. A través de la plataforma de Saramaica, esto ya lo sabemos, el ser se va haciendo consciente cada vez más de sí mismo, de quién es, de cuáles son sus límites, sus creencias también. Y a través de la plataforma de Dan Maruk, el ser empieza a ver su propio inconsciente, sus codificaciones. De hecho, acá Sinaik me hizo dibujar 7 pétalos, ¿sí? Como las 7 codificaciones, que en realidad son 14, ¿sí? En masculino y femenino, pero simplificadas en 7 pétalos. Entonces, a medida que el ser empieza a transitar este camino, empieza a poner cada vez más luz, empieza a soltar esas codificaciones. Y llega un momento en que esta flor esencial, en realidad, cada uno de los pétalos empieza como a caerse directamente. Es esa caída de velos. Cada uno de estos pétalos son velos que no permiten ver la esencia. Por eso es desvelar la esencia. A medida que va cayendo cada uno de estos velos, lo que queda es la esencia, ¿sí? Este sería como el primer paso, que esto ya lo he compartido varias veces. Entonces, nos podemos posicionar ahora ya en un ser que resolvió su inconsciente, soltó sus codificaciones, soltó sus creencias, sus límites, y ya está parado en su esencia. Este sería el primer estadio. Y ahora voy a pasar al segundo, voy a poner otra hojita para que se pegue bien. Y acá es lo que llamamos llegar al ser, el ser esencial. Acá es donde se empieza a revelar
la propia esencia, de nuevo, ¿sí? Es este núcleo en la flor de loto. Si ven acá es otra flor de loto, la esencia es la misma, ¿sí? Es de color verde también, pero los pétalos son distintos. La esencia es siempre la misma. Acá es donde el ser empieza a brotar su cualidad esencial intrínseca, es lo que llamamos la palabra, esa palabra esencial. En mi caso es el ser, ¿sí? Y esta cualidad esencial es del elevado y obviamente en mínima escala es en el propio ser. Entonces acá es donde empieza a surgir esa revelación de la propia esencia del ser. En mi caso, de nuevo, es el ser. Y un poco algo que me lo fue mostrando en este viaje, ¿sí? En donde en cada encuentro con los maestros, Sinai que me llevaba a este lugar, a que cada ser descubriera su propia esencia. Y el tránsito, algunos ya la habían brotado y otros surgió ahí y en otros fue, bueno, que transitaran en ellos mismos para que surja, pero algo que fue fundamental en cada uno, sus 4 pilares, ¿sí? Fue sentarse y justamente y empezar a poner orden y claridad en esos 4 pilares, porque los 4 pilares hablan de la propia esencia del ser, y es que el ser pueda verse a sí mismo en esos 4 pilares, en origen, en escasez, en abundancia y en potencialidad universo. Cuando el ser se toma ese tiempo y está consigo mismo, empieza a descubrirse más en profundidad, empieza a ver que hay una correlación en esos pilares desde el origen hacia la potencialidad del universo. Le brinda orden y claridad de su propia esencia. Y ahí este proceso facilita a que brote su propia cualidad esencial e intrínseca, su propia palabra en sí mismo, porque el ser se está descubriendo a sí mismo en más profundidad. Entonces me han contactado seres que me dicen, bueno, no me brota esa palabra, esa cualidad esencial en mí. Y ahí Sinai siempre les pregunta, bueno, ¿pudiste ir a tus pilares? ¿Los pudiste poner en orden, en origen, en escasez, en abundancia y en potencialidad de universo? Y de nuevo, esto no es un proceso mental, ¿sí? Sino es el ser consigo mismo, pudiendo observarse en profundidad y poder plasmarlo en una hoja, ¿sí? Esto es lo que le brinda al propio ser orden y claridad para que surja esa palabra. Que de nuevo esa palabra brota porque es una cualidad del elevado y en mínima escala también es nuestra. Entonces, una vez que el ser ya brota su propia cualidad esencial en forma de palabra, ¿sí? Ahí lo que empieza es un tránsito para ir descubriéndonos cada vez más, que es un poco lo que yo estoy haciendo, este viaje que emprendí. En mi caso era desde mí ir descubriéndome a mí misma cada vez más a través de mi esencia, que es el ser, que es el ser siendo, el ser en cada interacción, en cada compartir, en cada experiencia. Entonces, como el primer tamiz, por decirlo de alguna manera, el primer tránsito es cuando el ser se encuentra con su propia esencia, se empieza a descubrir en un transitar, en estas 6 cualidades esenciales que son elementales, son primordiales, ¿sí? Que tiene que ver con la verdad, con la simpleza, con la armonía, con la acción del ser en libertad. Voy a poner un ejemplo. Uno de los maestros en este viaje, él me comentó que su esencia es el equilibrio. Y este ser se está descubriendo a sí mismo, ¿sí? Y la manera que me indica Sinai de cómo uno se va descubriendo, primero es pasando esa cualidad a través de su propia verdad, de su simpleza, armonizando su ser a través de su propia esencia, pasando a la acción, ¿sí? ¿Cómo pasa a la acción? ¿Cómo acciona un ser en equilibrio? ¿Sí? Sería, ¿cómo es verdad un ser en equilibrio? ¿Cómo se vuelve simple un ser en equilibrio? ¿Cómo se armoniza un ser equilibrado?
bueno, cómo pasa a la acción, cómo es un ser en equilibrio y cómo es la libertad de un ser en equilibrio. Entonces ahí el ser se va descubriendo a sí mismo, primero a través de estas 6 cualidades básicas, esenciales, que nos comprenden a todos. Entonces va dando cada paso, descubriéndose cada vez más a sí mismo. Y si vemos acá hay como una dirección, el ser, o sea, se dice a sí mismo, bueno, ¿cómo soy verdad? O ¿cómo me vuelvo simple? ¿Cómo armonizo, ¿sí? mi esencia? ¿O cómo me armonizo en la verdad, en la simpleza? Antiguamente se le podría decir hay un esfuerzo, en realidad acá hay una dirección, ¿sí? El ser está como integrando estas 6 cualidades en su esencia. Entonces, esto sería el tránsito de un ser esencial. Y acá Sinaik me muestra como un tercer estadio, que de nuevo no es que de uno se pase al otro y demás, está todo interconectado, pero sería como un tránsito. Una vez que el ser ya descubre su esencia, que se revela, la palabra, que ya está el orden y la claridad en los 4 pilares, y puede verse en su vida cotidiana a través de los 4 pilares y cómo por ahí oscila entre uno y otro, empieza a transitar su propia esencia a través de estas 6 cualidades esenciales. Una vez que está eso, después viene el ser esencial eterno, que esto es ya la profundidad del propio ser. El ser ya se conoce más, va descubriendo más de su propia esencia, va haciéndose consciente cada vez más de su propia profundidad. Y esto tiene que ver con la fusión del humano y del cristal. Y si vamos de nuevo a la flor de loto, ¿sí? Que es lo que siempre me muestra, la esencia es la misma, ¿sí? En mi caso, el ser de color verde, los pétalos son diferentes, ¿sí? Y acá es, a ver, voy a hacer la correlación. Acá es la flor origen, acá la flor esencial, si se quiere, ¿sí? Y acá ya es el florecer del ser mismo. Acá empieza el ser desde su esencia a florecer su propia flor, ¿sí? En su propia verdad. Por eso me decía florecer del ser esencial eterno. Nosotros vamos a ser inicialmente eternos, infinitos, se está abriendo la existencia y posteriormente la vastedad. Todo eso se va a ir compartiendo, ¿sí? Pero primero es empezar a ver cómo es nuestro despliegue desde nuestra esencia más pura, ¿sí? Entonces, una vez que el ser ya está, de nuevo, acá lo que está es mi esencia, acá es para que cada uno se vea a sí mismo en su propia esencia. Cuando el ser ya descubre su esencia, ya transitó su esencia, se fue descubriendo a través de estas 6 cualidades esenciales de verdad, simpleza, armonía, acción, el ser mismo y la libertad, empieza a transitar su propia profundidad. Entonces comienza el florecer del ser esencial eterno. Y acá es donde empieza de nuevo a dar esos pasos nuevos, pero en mayor profundidad, ¿sí? Va descubriendo su esencia en más profundidad y en donde de nuevo inicialmente realiza un tránsito, ¿sí? Que acá ya no son cualidades esenciales, sino que se vuelven más profundos, son estados del ser. Y está representado de nuevo por cada una de estas pétalos de la flor de loto, en donde cada uno de estos estados en realidad es la profundidad de esas cualidades esenciales. La naturalidad es la profundidad de la verdad. La pureza es la profundidad de la simpleza. La integridad es la profundidad de la armonía. La expansión es la profundidad de la acción. Vida es la profundidad del ser. Y el disfrute es la profundidad de la libertad. Ahora vamos una por una. Algo que me marcaba Sinaik en el estadio anterior,
acá, en este, el ser empieza a transitar su esencia a través de la verdad, la simpleza, la armonía, la acción, el ser en libertad. Esto que decía, desde dándole una dirección. Bueno, ¿cómo me vuelvo más verdad? ¿Cómo me simplifico cada vez más? ¿Cómo armonizo mi ser, me armonizo desde mi esencia? ¿Cómo paso a la acción desde mi esencia? ¿Cómo soy desde mi esencia? Y cómo llego a la libertad o cómo me libero a mí mismo a través de mi esencia. Hay todavía como una acción desde la voluntad, ¿sí? Acá todo esto se vuelve justamente natural. Acá es el ser donde empieza a fluir, es algo orgánico. Si nadie me dice esto es orgánico, acá no está ese, lo que llamábamos antiguamente como un esfuerzo por ser verdad, por volverme más simple. Ya directamente el ser está parado en la naturalidad de la verdad. O sea, ya es natural ser verdad. No se pregunta o no se cuestiona cómo soy verdad acá. Es algo que sucede en el propio ser. El ser ya, habiendo transitado anteriormente la simpleza, se vuelve puro. De nuevo, es natural su pureza, ¿sí? Es como que se van sumando una a la otra, es natural su pureza. Desde ese lugar también transita en la integridad de su ser. Es un ser que integró todos sus cuerpos, que integró su masculino y femenino, que está en total equilibrio. Tiene que ver también con la fusión del humano y el cristal, en total equilibrio y armonía. Por eso es la profundidad de la armonía. Está todo integrado, equilibrado y armonizado. Y de nuevo, es natural, es de la propia pureza también. Acá la expansión es la profundización de la acción. Desde este lugar, el ser ya no se cuestiona cómo avanzar, cómo doy ciertos pasos para accionar. Directamente sucede. La expansión en sí mismo sucede. Está todo integrado. Están integrados sus cuerpos, está integrado su masculino y su femenino. Está integrado su humano y su cristal. Vida es la expansión del ser siendo. Y es un ser vida, justamente, en donde fluye a través de su naturalidad, su pureza, su propia integridad y que se expande constantemente. Y esto justamente es lo que hace un ser vida. Y luego el disfrute es la profundidad de la libertad. Un ser que se volvió totalmente libre en lo que comentaba Amélie, que en esa libertad de tanto de acción como libertad de ser. Lo que hay es disfrute, ya no hay más límites. Es un ser vida que disfruta la vida, expandiéndose constantemente, que, que vive, que es en integridad de todo, desde su propia pureza y desde la propia naturalidad de su propia verdad y de su ser. Entonces, esto es lo que me muestra Sinai, que este tránsito que vamos a empezar a hacer desde la esencia, donde vamos a ir descubriendo la profundidad cada uno de su propia esencia, esa esencia que a cada uno lo va a ir guiando, a ir conociéndose más, a ir avanzando, donde primero vamos a transitar desde nuestra esencia estos estados del ser en cada uno de nosotros, que de nuevo es la profundidad de esas 6 cualidades esenciales. Y esto se transita desde una naturalidad, ya es algo que es propio del ser mismo. Entonces esto es lo que me decía con el ser empieza a descubrir la profundidad de su esencia, transitando estos 6 estados esenciales. A la vez, Sinai ya empezó a brindarme información sobre la vastedad del ser, ¿sí? Que tiene que ver con poder inicialmente percibirnos como justamente esa amplitud, esa infinitud en nosotros mismos. Yo esto lo había compartido en un video anterior, ¿sí? Donde me lo hizo dibujar como el ser como un gran círculo que en realidad no tiene límites, ¿sí? Simplemente para nosotros, para nuestro entendimiento, ¿sí? Un gran círculo que es como el gran contenedor en donde ahora
lo que vamos a ir haciendo es ir descubriendo cada vez más el contenido de ese contenedor. Hasta ahora conocíamos nuestra identidad humana y ahora desde nuestra esencia empezamos a descubrir muchísimo más de ese contenido que tiene que ver inicialmente con ahora, con lo que estamos compartiendo, con la vastedad del ser. Esto se va a ir abriendo mucho más, ¿sí? Pero empezar a descubrir que somos muchísimo más que ese tránsito que recorrimos, ¿sí? En esta fusión desde nuestro humano y nuestro cristal. Y acá lo que me hizo escribir es infinitos pétalos. En este florecer de nuestro ser esencial. Acá cada uno se puede ver a sí mismo, ¿sí? Con su propia esencia. Inicialmente son estos 6 pétalos, ¿sí? Que tienen que ver con estos estados del ser, pero se van a desprender un montón de pétalos más a medida que el ser se va descubriendo a sí mismo cada vez más. Y acá es donde justamente viene esto de comenzar a recorrer la vastedad del ser con esos infinitos pétalos, ir integrando cada vez más aspectos de nosotros mismos, cualidades, estados en nosotros, y es en ese recorrido, en esos pasos nuevos que vamos dando. Entonces, acá es donde de nuevo Sinaik me decía, la propia esencia es lo que nos va a guiar a cada uno. Vamos a ir descubriendo cada uno más de su propia vastedad a través de su esencia. La esencia en cada uno va a guiar a sí mismo hacia la vastedad. Y algo más que me comentaba, que esto también empieza a suceder ya en este tránsito, ¿sí? Pero acá es donde viene el encendido. Cuando cada uno se para en su propia esencia, en esa palabra, ¿sí? que representa también a su elevado, y se enciende, eso habilita a que el resto nos encendamos también en esa esencia, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Hay un maestro, el de la potencialidad, es un maestro en Italia, y gracias a que ese ser descubre, brota en él, que es la potencialidad, eso es lo que nos permite a nosotros mismos descubrir nuestra propia potencialidad. En mi caso va a ser a través del ser, ¿sí? Voy a descubrir qué es la potencialidad en mí desde el ser. Y así cada uno desde su propia esencia. Es como que esa esencia que el otro descubre en sí y separa en sí mismo, habilita a que nosotros la encendamos en nosotros mismos. Acá es lo que una vez Sinaik me había comentado y lo había compartido en un video. Decía que cada uno, todos juntos, éramos una orquesta. Sí, ahora es una orquesta esencial. Cada uno de nosotros es un instrumento fundamental, necesario. Son todos importantes y necesarios. Y entre todos formamos una gran orquesta. Porque esa orquesta se compone por cada una de esas partes, cada uno de esos instrumentos. Y a la vez cuando, por ejemplo, un violín, si afina su instrumento, que es todo el tránsito anterior hasta llegar acá, ¿sí? Si se quiere, ya desde esta profundidad. Cuando empieza a emanar su melodía, eso permite a que cada uno de nosotros nos encendamos en nosotros mismos, en esa misma melodía. Y ahí es donde esa orquesta esencial también nos lleva a cada uno a la vastedad de nosotros mismos, porque gracias a cada uno nos vamos conociendo más a nosotros en nosotros mismos, en nuestra propia vastedad, entendiendo que somos un todo y que a través de los otros nos vamos descubriendo cada vez más. Entonces, bueno, voy a dar vuelta a la cámara. Bien, bueno, no lo quería hacer muy largo este video. Un poco lo que quería compartir era esto, ¿sí? La importancia de que cada uno descubra su esencia, que pueda revelar eso genuino de su propio ser. Esa esencia es lo que lo va a ir a cada uno guiando en su tránsito, ¿sí? Junto con todo lo que están compartiendo todos los maestros. Yo acá lo que comparto es desde el ser, en donde, de nuevo, lo voy a simplificar, siempre como esta flor de loto. Inicialmente esa flor de loto está
compuesta con pétalos que son nuestros límites, codificaciones, creencias y demás, ¿sí? Entonces el primer tránsito es desvelar nuestra propia esencia, permitir que esos pétalos caigan para que se revele la esencia, nuestra esencia pura. Cuando descubrimos nuestra esencia pura, bueno, ahí empezamos a transitar, primero a pasarla por la verdad, la simpleza, la armonía, la acción, el ser, la libertad, y así como un montón de cualidades, ¿sí? que las vamos justamente descubriendo gracias a cada maestro que se va descubriendo a sí mismo. Esto también es lo maravilloso de ver cómo estamos todos, a ver, en un primer estadio sería como interconectados, pero en realidad esto habla de unidad, la unidad de nosotros. ¿Sí? Esa gran orquesta habla de, es una orquesta, se está cayendo esto, es una orquesta. Entonces también ver cómo esto lo vamos haciendo entre todos y cómo nos vamos descubriendo a través de todos. Entonces, cuando el ser se va descubriendo a sí mismo y pasa por justamente esas 6 cualidades esenciales, se empieza a abrir después la profundidad en sí mismo, ¿sí? Ese ser esencial eterno, y ahí se accede a capas más profundas en sí mismos. Si es individualmente juntos, en realidad es unidos, nos estamos todos uniendo en la unidad, y esto tiene que ver justamente con esta orquesta, en donde nos unimos, nos damos cuenta que somos una unidad. A la vez, cada uno individualmente transita en sí mismo, que tiene que ver con cada uno verse como un instrumento de esa orquesta, y es afinar ese instrumento, y eso es una labor que cada uno lo realiza en sí mismo. Ahí sí está esa individualización en cada uno. Y luego es juntos, ¿sí? Es darnos cuenta que ese tránsito es juntos, y donde nos vamos descubriendo cada vez más a nosotros mismos a través de los otros, en este caminar juntos a la par. Y lo que comentaba, desde esta profundidad, ahí ya se accede a estos estados del ser que ya es orgánico, ¿sí? Ahí ya no hay que, bueno, ¿cómo me llevo a la verdad? ¿Cómo me llevo a la acción? Es algo que ya sucede. Desde esa integración en el ser va sucediendo. Entonces, una vez que vamos transitando por esos estados, a la vez vamos descubriendo cada vez más nuestra propia esencia en profundidad a través de las esencias del resto de los seres. Y ahí es donde vamos cada uno, esta flor de loto ya empieza a nacer, ahí es donde empieza a nacer en conciencia nuestra propia flor. Y ahí es ese aroma esencial particular de cada uno. Es ese color también esencial. Yo descubrí, como les compartía, es verde. Desde mi esencia es verde. Entonces ahí ya es, desde esa individualización, empieza a surgir la propia flor de cada uno, y en donde voy descubriéndome a través de esas esencias, pero en mi transitar desde mi propia esencia. Es mi propia esencia la que me va guiando. Así que bueno, era esto lo que quería compartir, que un poco lo que me dice Sinai, que es la importancia de cada uno de descubrir su propia esencia, de lo más genuino en sí mismo, ¿sí? Desde esa pureza del propio ser en cada uno de nosotros, y permitir que nuestra propia esencia nos guíe, nos permita ir dando esos pasos donde nos vamos descubriendo cada vez más, y a la vez la importancia de ver cómo esto lo hacemos entre todos, ¿sí? Yo fui descubriendo y voy descubriendo, y va a seguir así, más de mi ser, por ejemplo, en este viaje, gracias a la interacción de los seres, ¿sí? En donde yo me fui conociendo a mí misma desde mi esencia, desde mi ser, en cada interacción. Entonces es una gratitud infinita a cada ser, porque a través de ellos me voy conociendo más a mí mismo. Y cuando un ser descubre su propia esencia, o por ejemplo, el maestro que brotó el equilibrio, eso despertó en mí mi propio equilibrio. Empecé a verme a mí en profundidad,
qué es el equilibrio en mí misma, desde mi ser, desde mi esencia. Y así con cada uno de nosotros. Entonces es justamente ver esto de unidos, estamos todos unidos individualmente, ¿sí? Cada uno desde su propia esencia y juntos. ¿Sí? Es algo que lo hacemos entre todos, pero es necesario, como en su momento Sina que me había dicho, que cada uno afine su propio instrumento, porque somos todos necesarios y esa gran orquesta la componemos entre todos. Así que bueno, era esto lo que quería compartir. Espero que estén bien y bueno, se va a ir expandiendo. Que tengan lindo día. Les mando un beso a todos. Gracias.